Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes o tarde-noche, porque acá estamos en Argentina y ya cayó la noche y estamos en un nuevo podcast con un amigo, diríamos, un amigo de la casa en CIM, que nos complace muchísimo tenerlo aquí para charlar un poco sobre muchos temas importantes que queremos que él nos pueda profundizar sobre su trabajo. Estamos con Leonardo Volpe, Leo para mí, porque es amigo. Él es terapeuta holístico y en sus sesiones trabaja muchísimo con cosas tan importantes como todo lo que tiene que ver con la gestión emocional. Y de eso vamos a hablar con él ahora. Esta es una presentación, pero nos va a explicar un poco su trabajo y demás, y lo vamos a ir charlando durante el podcast. Pero la importancia de la gestión, de cómo gestionar las emociones, y algo que es más importante aún, cuáles son las técnicas y las herramientas para utilizar apropiadamente todo lo que funcione como para que nosotros podamos gestionar las emociones. Pero no nos vamos a explayar mucho más y le vamos a dar entrada a Leo. Leo, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Un placer tenerte acá. ¿Qué tal, Marcelo? Un gusto saludarte. Un placer estar aquí contigo. Sí, ya un amigo de la casa y vos también. Y la verdad que da gusto compartir y difundir estos temas porque le hacen bien a la humanidad, siempre teniendo en cuenta que experimenten además. Es decir, que no se tome de manera dogmática, sino que cada persona, si resuena realmente desde el corazón, con su manera de ser y realmente lo que sienten, que lo pongan en práctica para llevar su vida a un siguiente nivel. Y bueno, saludarte y también mandarle un abrazo de luz a todas las personas que están mirando precisamente este podcast. Es cierto, y creo que son muchos, y lo importante de todo esto es que a través de tu trabajo, del de todos, aportamos siempre esa pequeña cuota de experiencia bueno, y también de sabiduría, porque creo que todos hemos pasado los mismos procesos, hemos aprendido muchas cosas. No hay nada que digamos que no haya sido ya procesado por nosotros mismos, ¿no? Es un poco volcar la experiencia de las personas que te visitan en cada sesión que vos hacés, que son muchas y muy buenas, y aprovechar este momento y este tiempito que nos das para poder hablar justamente sobre eso. A mí me gustaría, Leo, que me empieces o que le empieces comentando a toda la audiencia un poco exactamente cuál es tu trabajo y desde dónde lo abordás. Sí, bueno, principalmente lo que brindo son sesiones individuales, además de cursos y talleres también, en los cuales, en las sesiones individuales, la persona llega por diferentes temáticas, las cuales las vamos abordando. Y allí aplico y combino técnicas de control mental importantes para llegar precisamente a la mente inconsciente, para que las ondas binaurales del cerebro disminuyan y la persona llegue a su mente inconsciente, porque es desde ahí donde tiene que integrar nuevas creencias, cuestionar y precisamente desaprender y soltar creencias que limitan a esa persona. Esto desde la programación neurolingüística, porque también integro técnicas de PNL, de gestión emocional para soltar precisamente esas emociones que ya han cumplido su ciclo y no tiene ningún sentido sostenerlas, aferrarse a ellas. Entonces la persona se libera de cargas que ya han cumplido su ciclo, algunas ni siquiera le pertenecen, hay cargas que ni siquiera le pertenecen a esa persona. Entonces es importante hacerse consciente, que la misma persona se haga consciente, porque es justamente quien va a soltar, es quien va a dejar de lado esas antiguas creencias, quien se va a potenciar, siempre es la persona. Lo que yo brindo son las herramientas y la guía precisamente para que la misma persona
tome conciencia y pase a un siguiente nivel y que mejore constantemente su vida. Claro, claro, claro. Eso es fundamental porque generalmente es para que lo pueda comprender, lo pueda aceptar, lo pueda entender y a partir de ahí transmutar. Perfecto, está muy bien. Y lo que vos decís sobre el control mental es un poco, porque me imagino, y ahora me vas a comentar esto, imagino que las personas llegan siempre con alguna problemática específica o algún problema particular. Entonces es como que el árbol no los deja ver el bosque también. Entonces uno a través de ese control mental lo sacás del ruido de los pensamientos para que se empiece a interiorizar, digamos, y a partir de allí encontrar todas estas cosas que vos decís. Escúchame, Leo, es muy importante también, claro, cuando vos decís que, por ejemplo, hay cosas que no son de ellos, también pueden traerla de terceros o del linaje también, del linaje familiar, Claro, ¿no? exactamente, lo que son emociones heredadas, porque además esto está confirmado científicamente, se han hecho experimentos, por ejemplo, con ratoncitos que, bueno, heredaban las emociones, por ejemplo, de su mamá, y Claro, ya no se acercaban a un determinado lugar donde iban a recibir, por ejemplo, una descarga, ¿no? claro, Entonces, sin haber vivido la experiencia. La había claro, vivido su mamá y después también generaciones anteriores. Entonces, esa claro. emoción a la cría eh, le había heredado. Bueno, esto pasa con todos los seres vivos, se heredan emociones. Entonces, como decís vos, Marcelo, hay emociones que la persona está experimentando que no son de sus propias experiencias, sino que han sido heredadas. Claro, Y esto es importante, primero, hacerse consciente que no somos las emociones, no somos los pensamientos, y liberarse de ellas simplemente con reconocerlas, aceptarlas y soltarlas y no aferrarse, porque lo que sucede es que la persona se aferra a esas emociones, incluso hasta las toma como identidad, que son claro, parte de su identidad. Y muchas claro. veces esto se ve muy a menudo, que Sí, una persona diga, no, bueno, porque yo soy así, de tal manera, y una emoción le está dando parte de su identidad. Y esto simplemente es reconocerlo, aceptar esa emoción, permitir que el cuerpo la experimente, porque aquí no se trata de reprimir emociones, porque eso es realmente algo que lo que va a hacer va a perjudicar también a la persona si lo reprime, porque va a explotar, va a salir por otro lado. Hay claro, que exteriorizar las emociones, pero saber también el momento y el lugar donde exteriorizar para precisamente adquirir lo que se denomina inteligencia emocional claro, y liberarse de ello, soltarlo para que tengamos espacio para vivir nuevas experiencias y no repitamos el pasado, que ese pasado no vuelva, aunque sea con diferentes caras y situaciones parecidas, a mostrar a la persona eso que le vino a mostrar. Simplemente al soltarlo y al reconocerlo y encontrar el amor en ese aprendizaje, se suelta y estamos en paz. Y la persona cuando logra estar en paz con una situación, con circunstancias, personas involucradas, sobre todas las cosas también consigo misma, consigo mismo, ¿no? Logra esa paz y ya no actúa desde heridas emocionales. Eso es exacto. importante darse cuenta. Cuando la persona Es, ya no está actuando desde una herida emocional. Y esas situaciones, circunstancias, no se van a volver a repetir porque ya no tiene sentido y el universo, Dios, uno mismo desde un fractal más elevado ya no va a poner esas situaciones o circunstancias. claro, claro, exacto. Las emociones siempre tienen que estar, por supuesto, son parte de la humanidad, del ser humano. Eh, lo único que cuando nosotros, bueno, lo que comentás, heredamos, recibimos, aprendemos del entorno que tenemos más cercano, de la familia, de donde sea, hay emociones que son dañinas, hay emociones que son buenas. Ahora,
emoción va a estar con nosotros y convivir. El tema es reconocerlas y tratar de que esas dañinas puedan ser trabajadas. Esto yo hago como un pequeño resumen de lo que vos comentás, ¿no? Esas dañinas puedan ser trabajadas de alguna manera para que en realidad no nos generen un problema mayor. Porque de acuerdo a tu punto de vista también, Leo, una emoción reprimida mucho tiempo, sostenida en el tiempo, puede llegar a afectar lo físico, ¿no? Completamente. Puede Claro. llegar a afectar el cuerpo físico porque el cuerpo va a hablarte, te va dando avisos y una emoción reprimida puede tener luego implicancia en el cuerpo físico. Por eso es importante saber darle lugar a las emociones, que el cuerpo la experimente a esa emoción, sin reprimirla, darle el lugar, observarla, sin identificarte ni aferrarte, que esto puede presentar un desafío, puede ser sencillo decirlo, pero representa un desafío. ¿Por qué? Porque los seres humanos están entrenados para identificarse con las emociones, para identificarse con los pensamientos y con el personaje que interpreta. Claro. Es decir, con esa identidad construida. Claro, de allí las sesiones, que es brindarles una ayuda para que comiencen a entender, a incorporar todo este concepto para mejorar. Y Leo, ¿qué herramientas se utilizan, por ejemplo, que son efectivas en todo lo que es la gestión de las emociones? Herramientas hay varias que podemos utilizar para gestionar las emociones de manera adecuada. Una de ellas tiene que ver con la respiración consciente. Bueno, aquí hay varias, hay muchas técnicas realmente de respiración consciente. ¿Por qué? Cuando respiramos de manera consciente, primero que nos estamos habitando el momento presente. Ya ahí le decimos a la mente, la traemos y le decimos, bueno, que no se vaya al futuro con preocupaciones, miedo a la incertidumbre, entre otras cosas, y que tampoco vaya al pasado con que, bueno, si hizo esto o lo otro, qué hubiese pasado si hacía esto, ¿no? Bueno. Entonces, habitamos el momento presente. Cuando conectamos con la respiración, estamos en el aquí y el ahora. Entonces, eso ya también empieza a cambiar el paradigma, ya con esto que estoy nombrando. Además, cuando respiramos de manera consciente y lo hacemos pausado, es decir, una respiración lenta, pausada, prolongamos la exhalación, eso, ¿qué es lo que hace o qué genera en el cuerpo físico? Que ciertas sustancias químicas no se liberen en exceso. Es decir, cuando respiramos de manera consciente con estas técnicas, se reducen, por ejemplo, los niveles de cortisol y adrenalina, que son sustancias químicas segregadas por las glándulas suprarrenales. Al disminuir, por ejemplo, el nivel de cortisol, al disminuir los niveles también de adrenalina, el cuerpo físico se relaja, la mente también empieza a relajarse. Y esto sucede porque, por ejemplo, el cortisol es responsable del estrés. Al bajar el nivel de cortisol, baja esa respuesta de huida, de tensión, disminuye. El cuerpo físico empieza a relajarse. La ansiedad también, porque, bueno, adrenalina más cortisol en exceso pueden generar, por ejemplo, ansiedad. Al disminuir esos niveles, el cuerpo empieza a calmarse, a relajarse. Lo mismo la mente. Y hay muchas técnicas que se pueden aplicar para calmar el cuerpo físico, relajar cuerpo y mente, y entonces empezamos a habitar el presente. Y esto sirve para gestionar adecuadamente las emociones. Y para mí la técnica más efectiva es la meditación, pero comprender que no somos las emociones, que las emociones vienen a mostrarnos algo.
hay que permitir, por supuesto, que el cuerpo físico las experimente, porque mientras estemos encarnados en un cuerpo físico, en la 3D, aquí en la Tierra, vamos a experimentar emociones. Claro, claro, exactamente, exactamente. Entonces, simplemente es permitir que el cuerpo las experimente sin aferrarse ni apegarse a las emociones, exteriorizarlas en el momento y lugar adecuado. Sirve mucho también salir a correr, dibujar, pintar. Eso nos ayuda a exteriorizar las emociones. Son herramientas también que se pueden utilizar para gestionar adecuadamente las emociones. Y no aferrarse. Cuando digo no aferrarse, es permitir que sigan su curso, claro, su cauce natural, que fluyan y solas se van a ir y llegarán otras emociones. exacto, exacto. Claro, es sano recibirlas, que aparezcan, etiquetarlas, reconocerlas y dejarlas que pasen. ¿Qué pasa? Lo importante es no sostenerlas con el tiempo cuando son dañinas, no sostenerlas en el tiempo, digamos, porque eso es lo que nos genera este problema. Y además, a través de todo lo que vos comentás, porque nosotros a veces nos enojamos con las emociones, pero las emociones son un síntoma. Lo que tenemos que atacar es la enfermedad, digamos, ¿no? Médicamente hablando, porque la emoción es, como vos decís, viene a generar, o sea, una muestra de algo que está sucediendo que no estamos reconociendo o que estamos repitiendo que nos hace daño. Ahora, tenemos que llegar a ese fondo para eliminarlo, para que no se produzca. Entonces, es muy, muy importante lo que decís. Y fíjate que, Leo, a las personas, qué simple, ¿no? Cuando llegan en un momento de estrés, cuando están con esa ansiedad, que hoy en día es algo muy, muy corriente y le pasa a muchas personas, tomarse ese minuto, esos 5 minutitos, ¿no? Si uno empieza a manejar la respiración, ¿cómo equilibras todo, ¿no? ¿Cómo baja todo? Completamente, porque ya ingresás en lo que es tu estado natural, que es de paz, de tranquilidad. Simplemente con permitir que el aire ingrese, o mejor dicho, la energía vital, lo que los hindúes llaman prana, Claro, ingrese y salga de manera natural por tu organismo. Y es claro, respirar de manera adecuada, exacto. permitiendo que lentamente ingrese el aire, retenerlo por unos segundos y prolongar la exhalación. Eso automáticamente hace que tu cuerpo se relaje, que ya no esté no solo en tensión, sino en mecanismo de defensa. Claro, Simplemente claro, automáticamente le estás mandando un impulso de que no hay peligro, que se puede relajar. Y tu mente también se va a empezar a relajar cuando ya adquieres cada vez más práctica, ya no te identificas tanto con los pensamientos, hasta que cada vez te los practicas más, empiezas a adquirir cada vez lo que se denomina una maestría en esa área, porque empiezas a darte cuenta. Y esto es práctica, ¿no? Aquí no hay ningún otro secreto, que simplemente es practicarlo. Cualquier persona lo puede aplicar si resuena precisamente con esa persona. Otros pueden salir a correr, a caminar, a hacer ejercicio, a alimentarse bien también. claro, Así como cuidamos la mente, cuidar también el cuerpo sin juzgarse. Esto es importante, claro. sin juzgarse, pero teniendo esa responsabilidad con uno mismo, porque simplemente somos responsables de nuestra vida. Claro, incluso Leo, al gestionar adecuadamente las emociones, permitimos también ser más resolutivos, porque imagínate que cuando tenemos una dificultad, un problema, las emociones nos Te da claridad desbordan. mental, claro, Exactamente, exactamente. Podemos ver el problema desde otra perspectiva. desde O sea, otra mirada.
siendo observadores. Leo, te pregunto, por ejemplo, en tus sesiones, ¿qué notás vos que en este último tiempo las personas que te consultan, cuáles son los temas más importantes, las preocupaciones más importantes que vos notás en este último tiempo de las personas que recurren a tus sesiones? Sí, yo estoy notando que hay muchas personas que lo que quieren es reencontrarse con su autenticidad. Claro. Esto lo he visto ya varias veces, que al principio a lo mejor van por algo en una de las áreas de su vida, para ganar más dinero, para una pareja, Claro. o que tienen inconvenientes con la pareja también, eso sucede. Por problemas pero puntuales. Temas que tienen que ver con áreas específicas de su vida. Pero también, en un momento, hay muchas personas también que simplemente quieren relajarse, quieren paz. Claro. Quieren conectar con su espiritualidad, ¿no? Con su chispa divina. Empezar a aprender a meditar, esto también se ve mucho. Pero muchas otras también buscando recordar y actuar desde su autenticidad. Claro. Y afortunadamente lo he visto, porque en los últimos tiempos, digamos, esto lo empecé a ver. Claro, es muy bueno eso. Y es sano, es muy lindo, sí. Claro, es algo como que hay un gran cambio en la humanidad, ha empezado un gran cambio, la gente está despertando, está tratando de encontrarse con uno mismo y en realidad la idea y el objetivo de todo esto es encontrarnos con nuestra verdadera esencia, ¿no es cierto? Dejar el personaje para empezar a ser auténticos sin tener que pensar siempre en agradar al otro, en portar las mochilas del otro y todo ese tipo de cosas. Alivianar la vida, o sea, ir dejando en el camino todos esos bultos que nos pesan tanto, ¿no? Es así un poco, ¿no? Completamente, Marcelo, y hacerlo siempre desde una mirada compasiva, desde el amor, sin juzgarnos, sin juzgar, y simplemente liberar esas cargas que no nos pertenecen, como decís vos, y que no tiene sentido sostenerlas, y de esta manera alivianamos, ¿no? Y además empezamos a reconectar, a reconocernos por quienes somos realmente y actuar desde el amor y no desde el miedo. Exacto. Actuar con autenticidad. Exactamente. Vos notás, Leo, que la gente se juzga mucho. Yo creo que por ahí a veces las personas se preocupan mucho por compararse con otras personas. Hoy la sociedad está así a veces y nos exigimos de una manera porque, digamos, de alguna manera a algunas personas la vara es medirse con el vecino, con el otro, con el que tiene más, con el que estudió, con el que no estudió, con el que sabe más, mira dónde llegó el otro. Esa exigencia y esa desvalorización de alguna manera nuestra para compararnos con otro nos lleva a un estrés y a una ansiedad y a un nivel de locura que no es sano para nadie. Entonces, el dejar de juzgarse y empezar a entender que somos seres humanos y que todos tenemos las mismas posibilidades y que realmente encontrarnos con nosotros mismos es parte de nuestro objetivo, ¿no? Desde la fuente hasta hoy. Completamente. Entonces, claro, esto que vos decís, empezar a valorizarse más, a quererse más, porque no podemos querer a nadie si no nos queremos a nosotros mismos, ¿no? Tal cual. Totalmente. Esto además se ve mucho, lo de la comparación, y son diferentes procesos. No tiene sentido compararse con nadie, e incluso, mirá lo que te voy a decir, perdón, no tiene sentido compararse con uno mismo en una versión antigua. Claro, tal cual, es cierto. O sea que no tiene ya sentido porque estabas en otro momento de tu proceso. Claro. Entonces, lo que podés hacer es que
que te puede llegar a ser útil es decir, bueno, mirá dónde estaba y dónde estoy ahora. Exacto. Porque uno a veces no se ve Claro. todo ese camino recorrido y todos los logros que Exacto. obtuvo en ese trayecto. Entonces Sí, sí, simplemente podés hacer esa comparación diciendo, uy, bueno, ¿a dónde estoy ahora? Todo lo claro. que no he reconocido y que realmente es motivo de sentirse bien. Exacto. Pero no hacer una comparación con otras personas e incluso, como decía recién, con uno mismo en otro momento de su vida, porque cada Exacto. proceso es único y cada Exacto. tiempo también lo es. Cada persona tiene su tiempo y todo llega en el momento preciso, en el cual tiene que llegar, es decir, cuando la persona está preparada para recibir. Exacto, exacto, tal cual. Claro, exacto, eso es muy importante. Incluso a veces se confunde la abundancia como que la abundancia siempre es material y no, es lo que vos decís. A veces la abundancia también tiene que ver con el desarrollo interior, tiene que ver con nuestra manera de ser, con descubrirnos a nosotros mismos. Entonces, a veces decimos, bueno, no tengo esto que es material, pero fíjate todo lo que crecí desde este punto. Entonces, ahí viene el gran error que cometen algunas personas de pensar que todo tiene que ser ya y todo tiene que estar junto. Entonces vos decís, bueno, la abundancia material llega primero cuando nos ordenamos nosotros mismos, ¿no? Sí, esto tiene que ver en realidad con el sistema de creencias de cada persona. Claro, Es decir, lo que la persona cree eh, como verdad absoluta. Y desde allí va a actuar. Es decir, claro, desde ese paradigma personal la persona va a tomar decisiones, por ejemplo, de hacer algo o claro, no hacerlo, o también lo hace, pero dependiendo de lo que cree. Es decir, exacto, de sus propias capacidades, de cómo va a comportarse otra persona, de cómo también es su relación con lo material, sea con el dinero, con otras cosas materiales, cómo es su relación con otras personas. Tiene que ver con el sistema de creencias de cada individuo exacto. que además, como decía en otras ocasiones, va a influir en pensamientos y también en lo que es esa identidad construida. Y eso Claro, influye en las emociones. Entonces, influye en lo que la persona vibra, es decir, es lo que la persona, o mejor dicho, esa construcción, ese personaje vibra y es lo que atrae por resonancia de vibración. Entonces, tiene exacto. que ver precisamente con eso. Pero lo que decía antes es claro, muchas veces no se está acostumbrado a reconocerse también. Esto es por el ego. Hay personas que sí, y otras que Sí, no. claro, Que, y esto es porque el ego siempre va a querer buscar más, porque no va a estar satisfecho nunca. claro, Salvo, claro, bueno, que el ego se vaya adaptando. Pero el ego no es nuestro enemigo, simplemente es lo que nos identifica como seres humanos en esta línea de tiempo, en este personaje. Y por eso claro, decía que es bueno también reconocerse, no durmiéndose en los laureles, por supuesto, ¿no? Pero sí claro. reconocer también esos avances, esos logros, y creo que es una buena manera también de observarse dónde estabas, no sé, tiempo atrás y dónde estás ahora, pero haciéndolo sin una comparación excesiva, simplemente reconocerte. Por eso no tiene sentido, como decía antes, comparar el proceso de una persona con otra o incluso tu propio camino, es decir, compararte con otras versiones de ti. Porque Exacto. has caminado en un trayecto ya. Entonces no tiene sentido la comparación. Claro. O sea, Leo, o sea, dos cosas que te voy a preguntar puntuales que quiero que me respondan. Son dos en una, digamos, ¿no? Un combo. Primero, cuando uno abandona el personaje, cuando uno se reconoce a uno mismo, empieza a ser auténtico. Cuando empezamos a trabajar con las emociones y empezamos a navegar en nuestro interior, meditando y demás, hasta tenemos la posibilidad de poder conectar con esa fuente y que ya, digamos, lo que vos hagas de acá para adelante sea guiado
porque eso también es, o sea, empezás a no ser tan errático en las decisiones, por ahí capaz que algún camino nos costaría mucho más tiempo que siendo guiados y empezando a conectar nosotros con la fuente. Entonces, son muchos los beneficios. Eso por un lado. Y por otro lado, Leo, te pregunto esto. O sea, eso qué opinás, y lo otro te pregunto lo siguiente. ¿Qué mensaje dejarías vos hoy para la humanidad en general, ¿no? Para las personas que nos están escuchando, como algo esencial que vos reconozcas que hoy necesita la humanidad como para poder mejorar sus vidas? Con respecto, bueno, a lo primero que mencionabas, a tu primera pregunta, es confiar, precisamente. Exacto. Se trata de confiar, de tener fe, pero propiamente dicho, fe. Claro, Es decir, la palabra fe de esa certeza de que confías plenamente en Dios, en el universo, en tu divinidad interior, en esa chispa divina que te guía, y entonces ya ahí no estás preocupado, preocupada. claro, Confías claro, plenamente y aparecen no solo señales, sino también guía, exacto, porque tienes la certeza de, por ejemplo, que eso que tu corazón anhela, porque si tienes un deseo que te nace del corazón, por una razón está claro, allí. Cuando te claro, alineas con ese propósito, eso que sientes que tienes que hacer y confías plenamente, empiezas a ser guiado exacto. por tu divinidad interior, tu chispa divina. Por eso se trata de confiar y de soltar también detalles a esa divinidad interior. No querer controlarlo con el ego, pero el ego lo va a querer hacer, así que tampoco te juzgues si aparece el ego, ¿no? Porque lo va a querer hacer. Sí, Pero sí, es simplemente observar, por eso me parece muy importante hacer el ejercicio siempre, y esto con mucha práctica, de la observación. Darte claro, cuenta, tomar conciencia que eres la conciencia que observa y que ama. exacto. Y Y lo volver al equilibrio, observas. Yo creo claro, que también esto lo podemos utilizar a modo de tu otra pregunta, que era qué mensaje claro, le podemos dar a las personas. Simplemente que vivan la vida de otra manera, esto sí resuena justamente con ellas, claro, y que se amen profundamente, que se amen mucho, mucho, mucho y expandan ese amor a su alrededor y que claro. confíen plenamente en su plan divino y que tomen la vida de esa manera. Exacto. Leo, vos has vivido muchas experiencias personales, sutiles, digamos, estas experiencias te han llevado a lo que hoy sos, ha producido grandes cambios en vos, eso lo has contado muchas veces, incluso en otros podcasts, lo he escuchado en algunos reportajes que te han hecho, y, y la idea es, hay luz al final del túnel, ¿no? Se viene un cambio importante para nuestro planeta, para la humanidad. Vale la pena, ¿no es cierto?, intentar y tener la voluntad, la fe y la fuerza de generar un cambio, ¿no? Sí, es decir, el camino es interno. Claro, Y por supuesto que hay luz. Y aquí claro, simplemente estamos experimentando la dualidad. claro, Es exacto, lo que estamos experimentando aquí en la Tierra, la dualidad. Pero la exacto, luz siempre está, siempre, claro, permanentemente. Y además, quizás esto desde sí, el punto de vista humano es, sí, puede parecer complicado comprenderlo, pero no hay tiempo y espacio. claro, Todo ya claro, ha ocurrido y está ocurriendo exacto, en otros al planos. unísono. Claro, exactamente. Y incluso vivimos en una tercera dimensión donde la densidad es muy grande
Y bueno, tenemos que convivir con eso, ¿no? Tenemos que tratar de luchar contra eso. Siempre está la densidad que trata de ganar terreno y bueno, nosotros de mantenernos en equilibrio y con alta vibración. Y ese es el mensaje final, ¿no? Sí, que simplemente conecten desde su corazón, a través del corazón, Claro. como lo quieran llamar, su chispa divina, Dios, divinidad interior, pero que conecten a través del corazón, con esa luz, y que Perfecto. confíen plenamente en ello. Totalmente entendido y muy claro. Bueno, Leo, te agradecemos un montón este tiempo que nos has dedicado. Yo creo que has explicado de la mejor manera posible cuál es la situación a través de las sesiones, a través de tus terapias, a través de los resultados, a través de tu experiencia. Así que agradecerte nada más este momento y muy claro todo. No sé si querés agregar alguna cosita más para cerrar el podcast. Agradecerte por bueno, esta charla, agradecer a cada una de las personas que está del otro lado, y también que conectar con la gratitud eleva la vibración. Es muy importante, tenés razón. Muchas veces nos olvidamos de agradecer, ¿no? Y es muy importante. Y es al final del día repasar mentalmente todos los momentos de tu día y agradecer, conectar con la gratitud, conectar con el amor y dormirte precisamente desde esa vibración. Eso es una manera de devolverle al universo todo lo que hace por nosotros. Totalmente. Bueno, Leo, mil gracias y bueno, nos encontraremos como siempre en algún otro podcast que seguramente lo vamos a hacer, incluso con algunos otros terapeutas. Así que te mandamos un saludo enorme y estamos en contacto. Un abrazo lleno de luz. Chao, chao.